Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes. Bueno, hablaremos esta noche acerca de la puja entre Roma y Constantinopla, pero en el sentido religioso. Y lo que sucedió en el caso de Bulgaria. Así que digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. Estoy hablando de la Edad Antigua y de la Edad Media. Después aparece otro punto, que es el protestantismo. Pero hoy hablaremos de los ortodoxos y los romanos. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja porque, con razón, se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabían. Bueno, eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego, y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra Eucaristía, por ejemplo. Ahora bien, antes del cisma del año 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que llevaron a esa situación de ruptura. Discutían por cualquier cosa. Esto era en los concilios. Discutían, por ejemplo, por la permisibilidad de comer huevo o queso, durante la Cuaresma. Los de Constantinopla se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba. Bueno, bagatelas por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo, atinentes a la naturaleza de Cristo, acerca del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia. Digamos que no soportaban la idea de que un papa defectible, y en algún caso pecador, guiara a la cristiandad. Una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece ser que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla. Eran dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. Era el año 850. Un estado búlgaro naciente. En verdad, el rey Boris I, así se llamaba, era descendiente de bárbaros. No tenían una tradición anterior. Recién llegaban al cristianismo. Y estaba indeciso. Al principio parecía que se inclinaba hacia la práctica latina. Sí. Después hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos. Entonces cambió de idea y en el 865 se hizo cristiano ortodoxo. Pero la liturgia ortodoxa le pareció demasiado rigurosa. Y entonces, como los nobles también participaban de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los aristócratas de Bulgaria en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Y entonces, nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Pero antes le mandó al Papa de Roma, Nicolás I, una extensa carta con 106 preguntas. ¡Oh, amigo! Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas. Le preocupaba la conducta y no la creencia. Quería saber, por ejemplo, si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia bizantina. Le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. El Papa Nicolás se sintió primero muy complacido y despachó a Bulgaria 2 obispos, respondió a todas las preguntas,
porque tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran más o menos de este orden, ¿no? ¿Cuántas veces se debía ayunar? Si el sexo era permisible los domingos, qué animales debía comer un cristiano latino, si las mujeres debían cubrirse el valero, qué debía hacerse cuando una campaña militar coincidía con la Cuaresma, cómo podían cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus cuestiones militares, etcétera, etcétera. El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Eso está bien. Y en cuanto a los asuntos sensuales, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia. Pero Boris también quiso saber qué pensaba Nicolás I sobre las costumbres búlgaras que los ortodoxos habían prohibido. Y preguntaron si estaba bien usar como estandarte la cola de su caballo, si estaba bien pedir augurios, o tomar juramento sobre una espada, o realizar encantamientos y embrujos. Y ahí el Papa fue más riguroso. Le dijo, escúcheme, claro, aquí no están permitidos los hechizos ni nada. Bueno. Pero Boris siguió preguntando. Le contó al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. El Papa Nicolás le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia Latina y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanto más si habían fallecido como paganos. Bueno, a todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris las respuestas no le iban gustando, los hizo rajar a todos. Y también echó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Bueno, un lío. Al fin, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Y tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el principio para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron en eso mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Arguyeron que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de las lenguas locales, y así la Iglesia occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo, como saben ustedes, en el siglo XX. Y de ese modo perdió a casi toda la región eslava, seducida por oraciones y por textos que podían comprender. Saben ustedes que el gobierno bizantino tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio civil. Justamente por ese mismo tiempo, en 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos a dos hermanos, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo. Se convirtió en monje y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a predicar en su misión del año 863, junto con su hermano, llevó selecciones de los evangelios traducidos al eslavo.
Y nacieron de allí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. La cirílica es nada menos que la que usan hoy los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino que después se hizo llamar Cirilo. Y ese es el alfabeto cirílico. ¿No vio que los jugadores de fútbol de Rusia tienen ahí unas letras que parecen letras griegas? Sí, claro, claro. Y usted ve por ahí una P que en realidad es una R, una C que en realidad es una S, una especie de R que en realidad es una G. Sí, hay una A sin palito. Sí, claro. Bueno, sin palito eso es una L. Ah, Y la H, la H es una N, pero la N es una I. mire. Qué Hay complicado. hay una P espejada también, con una pancita para un lado y para el otro. Bueno, todo eso es una invención de este muchacho Cirilo. Y así que fíjese que todo eso que vemos en Rusia uno piensa que lo inventaron los comunistas. Sí. Dice, este fue Lenin o Trotsky, uno de esos. No, es, los muy inventó- es muy linda la grafía. Sí, es muy linda, sí. La grafía. Sí, lo gráfico. Saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal, y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. Supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esto? Al amigo Constantino, también llamado Cirilo, que inventó este alfabeto que sirve para que uno se dé cuenta cuando se pasó con el ómnibus. ¿Por qué? Y ponele que vos vas a Polonia y te pasaste. Quedaste Claro. dormido, mirás un cartel y cuando ve una de esas letras que acabamos de decir, dice, bueno, estoy en Rusia. Claro, me pasé. Estoy en Rusia. Enseguida te das cuenta cuando estás en Rusia porque lo primero que uno piensa es qué ordinario, qué mal que escriben, ¿no? No, ¿cómo va a decir Qué eso? atraso. Yo no me doy una vacuna Por en este favor. país. Bueno, eso es lo primero que uno piensa. Hasta que se entera de lo que acabamos de contar. Bueno, fuimos a la discoteca y conseguimos un tango tocado por don Héctor Stamponi, un solo de piano, que se llama Inquietud, que era lo que sentía el indeciso rey Boris I, que no sabía desde qué banca honrar a Cristo. Adelante entonces, don Héctor Stamponi.